Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente aquí, ¿verdad? En este lugar. Y bueno, pues espero que la palabra que el Señor me dio sea de bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Y vamos a comenzar. El Señor puso este título, Dios es digno de toda nuestra confianza. ¿Cuántos creen que Dios es digno de nuestra confianza? Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el único ser que es digno de confianza, es decir, en Dios, podemos vivir tranquilos. ¿Cuántos están de acuerdo con esta afirmación? Acompáñenme a leer 2 de Timoteo 2:13, por favor. 2 de Timoteo 2:13. Si no trae su Biblia, igual aquí la van a proyectar. Y dice la palabra de Dios en Reina Valera: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas. Déjenme lanzar una pregunta al aire, no es necesario que me conteste, pero ¿en qué o en quién está depositando su confianza? Solamente déjela ahí para que la analice más adelante en su casa, ¿verdad? La confianza, mis hermanos, es como un hilo invisible que une a las personas, ¿verdad? Y esta hace que las cosas funcionen bien en nuestras vidas. La confianza es algo muy importante en todas las áreas, desde nuestras relaciones con amigos, las relaciones con los familiares y hasta en los trabajos, ¿verdad? En las relaciones personales, la confianza es como el pegamento que mantiene unidas las cosas. Cuando confiamos, ¿verdad?, en alguien, podemos hablar de manera abierta y de manera así honesta, ¿verdad? Podemos compartir nuestros problemas o incluso podemos compartir nuestras alegrías con aquella persona. Por ejemplo, si tienes algún amigo en quien confías, ¿verdad?, puedes contarle todos tus problemas sin preocupaciones de que él te vaya a juzgar, o que esta persona se vaya a burlar de ti, o que esta persona lo vaya a divulgar con alguna otra persona, ¿verdad? Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? La mayoría, algunos sí son medios, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos tenido algún amigo, alguna amistad o algún confidente a quien les hemos confiado a lo mejor nuestros problemas o nuestras alegrías tal vez? Generalmente cuando somos más chicos, ¿verdad?, tendemos a tener así amiguitos en los que le contamos nuestros problemas o nuestras alegrías, vaya. Fíjese, la confianza ayuda a superar los problemas y fortalece las conexiones reales entre las personas. Y fíjese que en lo espiritual funciona exactamente de la misma manera. Si confiamos en Dios, entonces vamos a poder contarle todos nuestros problemas o incluso todas nuestras alegrías, ¿verdad?, con toda la confianza, sin la preocupación de que Él nos vaya a juzgar, ¿verdad?, o vaya a hablar a nuestras espaldas, o que se vaya a burlar de nosotros, ¿verdad? Imagínense, ¿se imaginan ustedes a Dios que le diga a Miguel, ¿verdad? Ay, Miguel, mira, ven acá, a que no sabes lo que me acaba de platicar mi hijo Eduardo. No, hombre, siéntate. No, hombre. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda nuestra confianza, a pesar de que nosotros no seamos fieles, ¿verdad? Mis hermanos, la fidelidad de Cristo es inquebrantable. Aunque nosotros, como seres humanos, a menudo enfrentamos desafíos, ¿verdad?, para mantener la fidelidad en nuestras relaciones y en nuestros compromisos. El primer punto que debo resaltar es, obviamente, la inquebrantable fidelidad de Cristo. Y la declaración que hace en la cita que acabamos de leer hace un momento, donde dice que Cristo permanece fiel, sugiere o da la idea de una constancia que va más allá de las debilidades humanas, porque sabemos que Dios no es hombre para mentir. En la vida cotidiana, nuestras promesas pueden verse comprometidas por las limitaciones de nuestra propia naturaleza, pero las promesas de Cristo son infalibles, mis hermanos. Y sin lugar a dudas, esto lo sabía Abraham y no nuestro hermano Abraham, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe,
¿verdad? Él le creía a Dios. Si vamos a Romanos 4:20, Romanos 4:20 hasta el 21, vamos a leer en traducción viviente, por favor. Dice la palabra de Dios: Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es importante, mis hermanos, resaltar que es reconfortante saber, pues, que precisamente esto, ¿verdad? Que incluso cuando nosotros fallamos, Dios permanece constante en su fidelidad, ofreciendo consuelo y seguridad en medio de nuestra imperfección, ¿verdad? Y en medio de nuestra infidelidad. ¡Ay! Me anda volando las hojas el aire. Pero comencemos por definir la palabra fidelidad. Y bueno, busqué en el diccionario de la lengua española y dice que la palabra fiel es que es constante en sus afectos o que es constante en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad? Y que no defrauda la confianza depositada en él. La palabra fiel en la Biblia se tradujo también del griego pistos y quiere decir digno de confianza. También quiere decir confiable y también quiere decir fidedigno, ¿verdad? Bueno, también hay otras definiciones, fiel y verdad. Vemos que la definición habla de ser digno de confianza y, bueno, Dios es digno de toda nuestra confianza. Y de ahí sale el título, ¿verdad? Porque Dios es digno de toda nuestra confianza. Ya que Dios nunca va a defraudar la confianza que depositamos en Él. Acompáñeme a leer Números 23. Vamos a leer Números 23, versículo 19. En traducción viviente, por favor. Dice la palabra de Dios: Dios no es hombre, por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Y aquí hace un par de preguntas retóricas. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Bueno, las preguntas se contestan solas, ¿verdad? Porque son preguntas retóricas. Nosotros somos muy dados a prometer algo y después no cumplirlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna promesa que al final no cumplimos o no pudimos cumplir? Yo, de hecho, ¿verdad? De hecho, promesas que al final no cumplí. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, pues hemos en algún momento hecho alguna promesa y no la hemos cumplido, ¿verdad? Pero este texto destaca 3 aspectos cruciales de la naturaleza de Dios. El primero es su veracidad inmutable, es decir, que nunca cambia. El segundo es su constancia sin paralelo, porque no hay nadie como Él, ¿verdad? Y su compromiso sería el tercero, su compromiso inquebrantable. Cuando Él promete algo, nada puede impedir que Él lo cumpla. Y bueno, para los que anotan, vamos a poner como punto 1 o inciso A, la inmutable veracidad de Dios. Y esta afirmación que hace el texto que leímos hace un momento en Números 23, donde dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente, resalta la honestidad propia de la naturaleza de Dios. A diferencia del ser humano, que es mentiroso por naturaleza, ya que el pecado mora en cada uno de nosotros, pero Dios se presenta como una fuente de verdad inquebrantable. Esta característica de Dios se convierte en un fundamento sólido en el cual podemos construir nuestra confianza. La idea de que Dios no miente inspira confiabilidad en sus palabras, ¿verdad? Que proporcionan un consuelo y orientación en medio de la incertidumbre. Confiar en Dios nos da consuelo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él no miente. El punto número 2, o inciso B,
la constancia de Dios. Aquí en este punto destaca la constancia única de Dios, ¿verdad? Mientras que nosotros, como seres humanos, nos enfrentamos a la voluntad de nuestras emociones y nuestras decisiones cambiantes, es decir, nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿verdad? A cómo nos sentimos. Por lo general, las emociones hacen que cambiemos de opinión. Por ejemplo, el día de hoy me siento contento, amanecí con el pie derecho, como decimos por ahí, ¿verdad? Y quiero que me llevo bien con todo el mundo, ¿verdad? Pero a lo mejor mañana me levanto con el pie izquierdo, amanecí de malas y no te me acerques, ¿verdad? Somos muy dados a dejarnos llevar por nuestras emociones. Mientras nosotros, como seres humanos, que somos imperfectos, ¿verdad? Podemos ser propensos a cambiar de opinión bajo la influencia de nuestras emociones, la naturaleza de Dios permanece constante. Esta estabilidad de Dios nos brinda un sentido de seguridad y de confianza, ya que la realidad de Dios no está sujeta a las fluctuaciones o a las indecisiones, ¿verdad?, que nos caracterizan a nosotros como seres humanos. La constancia de Dios se convierte en un ancla en medio de las tormentas de la vida, ofreciendo una base segura, ¿verdad?, que no se ve afectada por las variaciones del tiempo o las variaciones de las circunstancias. Por eso la palabra de Dios en Mateo 7 nos enseña, ¿verdad?, que todo el que funda su casa sobre la roca, dice que aunque vengan los problemas, ¿verdad?, aunque vengan la lluvia, los vientos, no se va a derribar. Esto quiere decir que aunque vengan problemas difíciles a nuestras vidas, porque déjenme le digo que si no han venido, van a venir, pero aunque vengan problemas difíciles a nuestras vidas, podemos confiar en Dios porque sabemos que Dios siempre permanece fiel. Y es por eso que confiamos en que Él no nos va a dejar solo, ya que Él lo ha prometido en su palabra, ¿verdad? Que dice que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y como inciso C o punto número 3, el cumplimiento de sus promesas. Y esta serie de preguntas retóricas que hizo en el texto bíblico que leímos atrás, donde dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? O donde dice, ¿alguna vez prometió sin cumplir? Subrayan el compromiso inquebrantable de Dios con sus palabras. Estas preguntas apuntan a la integridad de Dios al asegurar que cada palabra pronunciada por Él es respaldada por acciones concretas. En un mundo donde las promesas a menudo se desvanecen, ¿verdad? O como decimos normalmente, que a las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? La idea de que las palabras de Dios se cumplen con precisión nos llenan de esperanza, ¿verdad? Y también nos llenan de confianza. Ese aspecto refuerza la imagen de un Dios que no solo habla con honestidad, sino también con constancia, ¿verdad? Porque es constante en lo que Él dice, sino que también respalda sus promesas con hechos tangibles, es decir, con hechos palpables, hechos visibles, estableciendo así una base sólida. ¿Para qué? Para la relación entre Dios y los hombres. Y entonces la verdad inalterable de Dios, la constancia incomparable de Dios y el cumplimiento infalible de sus promesas presentan a un Dios como una fuente confiable en la que nosotros podemos encontrar consuelo y orientación en medio de las dificultades o vicisitudes de la vida. Fíjese, cuando Moisés presenció las grandes maravillas que hizo Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Todas esas maravillas que hizo cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y todos esos milagros que vivieron durante 40 años. Y Moisés, bueno, pues vio todo eso, no solo Moisés, bueno, todo el pueblo de Israel vio todo eso, ¿verdad? Pero Moisés pudo constatar que Dios cumplió lo que había prometido a Abraham. Moisés incluso compuso un canto, si me acompañan a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, desde el versículo 3 y 4, se los voy a leer en Reina Valera contemporánea.
dice la palabra, este es el cántico que compuso Moisés. Dice, voy a proclamar el nombre del Señor. Voy a enaltecer a nuestro Dios. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Es decir, que Dios nunca rompe sus promesas, lo que implica que la palabra de Dios es segura y confiable, independientemente de las circunstancias o de la conducta de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos saben que Dios permite que llueva tanto para justos como para injustos? ¿Verdad? ¿Cuántos saben que el sol sale tanto para justos como para injustos? ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por Cristo. Entonces, Dios permite que haya oxígeno tanto para justos como para injustos, ¿verdad? La afirmación que dice en el texto anterior, donde dice, porque Él jamás rompe sus promesas, resaltan la confiabilidad de las promesas de Dios. A diferencia de nosotros que somos dados a no cumplir lo que prometemos, ¿verdad? Nuestras promesas a veces pueden ser quebrantadas, ¿verdad? Debido a circunstancias cambiantes o debido a nuestras emociones o debido a nuestra propia humanidad, ¿verdad? Pero las promesas de Dios son constantes. Este aspecto revela un compromiso que trasciende las limitaciones temporales y las limitaciones terrenales. La idea de una promesa que nunca se rompe ofrece una base segura sobre la cual nos podemos apoyar, incluso cuando nuestras propias promesas se tambalean. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no, yo te voy a servir toda mi vida, etcétera, etcétera, y al último no le cumplimos nada, ¿verdad? No, que yo voy a dejar esto que a ti no te agrada, y pum, de todas maneras no lo hacemos, ¿verdad? Acompáñame a leer Deuteronomio 7, Deuteronomio 7:9. Dice, en Reina Valera, dice, por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero, dice aquí. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces nosotros debemos reconocer que Dios siempre cumple sus promesas. Eso mismo escribió Nehemías, ¿verdad? Afirmando que Dios cumple sus promesas porque Él es fiel a su palabra. Porque Él lo que dice, lo cumple. Acompáñeme a Nehemías 9:7. Nehemías 9:7 hasta el 8 vamos a leer en traducción viviente. Dice, eres el Señor Dios, quien eligió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y le dio un nuevo nombre, Abraham. Cuando demostró ser fiel, hiciste un pacto con él para darle a él y a sus descendientes la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y de los gergeseos y todos los feos. Y has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Fíjese. También Josué conocía que Dios es fiel a su palabra. Vamos a Josué 23:14. Aquí ya estaba por fallecer, bueno, ahora sí que por colgar los tenis, Josué ya estaba grande de años. Josué 23:14, en traducción viviente, y entonces le decía al pueblo, ¿verdad? Dentro de poco moriré, decía Josué. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado, dice aquí. Y si regresamos un par de capítulos atrás, en Josué 21, en el versículo 44, encontramos el cumplimiento de todo, ¿verdad? Josué 21:44 dice, y el Señor les dio descanso en todo el territorio.
tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Fíjese, también Salomón, después de que terminaron de construir el templo, cuando ingresaron el arca al templo que construyó Salomón, Salomón bendijo a Jehová, ¿verdad? Y cuando elevó su oración, fíjese las palabras que pronunció. Acompáñeme a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8:54. Seguimos en traducción viviente. Fíjese las palabras que pronunció él en su oración. Dice, cuando Salomón terminó de elevar de elevar estas oraciones y peticiones al Señor, se puso de pie frente al altar del Señor, donde estaba arrodillado con las manos levantadas al cielo. De pie, bendijo en voz alta a toda la congregación de Israel, diciendo, alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Dice, todos ellos fueron testigos de que Dios es fiel y que Dios siempre, siempre, siempre cumple su palabra. Por eso nosotros, mis hermanos, necesitamos mantener la fe en Dios, ¿verdad? Y ya que su fidelidad y el cumplimiento de sus promesas son motivo suficiente para confiar en Él. Esto resalta la esperanza que surge de la fidelidad de Cristo. A pesar de nuestras debilidades y de nuestras limitaciones para ser fieles, saber que Cristo permanece fiel genera una sensación de confianza, ¿verdad? Y esperanza. Y esta esperanza se funda en la idea de que a través de la fidelidad de Cristo existe la posibilidad de redención y la renovación de nuestras propias vidas. Saber que hay un fundamento sólido en la fidelidad de Dios nos brinda consuelo y nos motiva a seguir adelante, sabiendo que la gracia y la fidelidad de Cristo nos respaldan incluso en nuestras faltas. Acompáñenme a leer Salmos 9:10. Vamos a continuar en traducción viviente. Salmos 9:10. Fíjese lo que decía aquí el salmista David. Los que conocen tu nombre confían en ti. Oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Todo el que conoce a Dios, bueno, no precisamente de nombre, ¿verdad? Porque si vamos allá afuera, pues si le preguntamos, oye, ¿tú conoces a Dios? No, sí, claro, yo lo conozco, ¿cómo no? Y hasta le preguntamos al borrachito de la esquina, oye, no, sí, yo, Chucho, claro que sí. No estamos hablando de eso, sino que todo el que conoce a Dios, no de nombre, sino que lo conoce porque ha llegado a tener una relación personal con Él, confía en Él, porque sabe que el Señor no abandona a los que le buscan. Si me acompaña a Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22 hasta el 23. Esta vez se los voy a leer en palabra de Dios para todos. Me gustó más como dice aquí. Dice, el fiel amor del Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan. Inmensa es su fidelidad. La Reina Valera, este mismo texto dice, cada mañana son nuevas sus misericordias, porque como concluye acá en palabra de Dios para todos, inmensa es su fidelidad, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 7:7. Estas palabras se las decía al pueblo de Israel. En Deuteronomio 7:7, en traducción viviente, dice, el Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú
eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva de Faraón, rey de Egipto. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre todos los que lo aman y obedecen sus mandatos. Y estas mismas palabras, mis amados hermanos, también están, en ese momento, en ese entonces estaban dirigidas al pueblo de Israel, pero también en la actualidad están dirigidas a nosotros también, ¿verdad? El Señor no nos dio su amor porque nosotros fuéramos mejores que los demás, ¿verdad? De allá afuera, no porque éramos más importantes o porque fuéramos más buenos o mucho menos, nosotros éramos igual que los de allá afuera, o si se puede decir que hasta peores, ¿no? Pero fue porque sencillamente el Señor nos ama, el Señor te ama, mi hermano. De hecho, dice que porque Dios nos ama y porque estaba cumpliendo el juramento que le hizo a Abraham. Cuando le dijo el Señor a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, mis hermanos, el Dios confiable que cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandamientos. No sé si se acuerdan ustedes de nuestro hermano Héctor. Bueno, no, a lo mejor no todos lo conocieron. Pero bueno, los que lo conocimos, ¿se acuerdan? Bueno, era tal la confianza que tenía nuestro hermano Héctor en el Señor, que incluso él antes de fallecer dejó todas sus cosas preparadas. Me llamó la atención cuando pues, le hicimos un servicio especial, ¿verdad? Para despedir a nuestro hermano cuando falleció. Y su familia nos mandó una foto que nuestro hermano había dejado. Esta foto venía impresa con un texto bíblico con el cual nosotros lo recordamos, Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Esa era la confianza que tenía nuestro hermano, que dejó todo preparado, ¿verdad? Para que él tenía confianza en Dios y él sabía, ¿verdad? Que pues, para que su familia en los últimos momentos, pues que fuera y viniera a escuchar palabra en el día de que, ahora sí que en lugar de ir a rezar, pues que viniera a escuchar palabra, ¿verdad? De Dios. Y bueno, a él estaba confiando, o él se fue confiando en que en algún día su familia iba a ser alcanzada por el Señor, ¿verdad? Por Cristo. A él, bueno, ya no le tocó ver el resultado, ¿verdad? Pero téngalo por seguro que el Señor no va a faltar a su promesa, ¿verdad? El Señor va a estar ahí enviando a sus servidores para que le sigan compartiendo su palabra, va a poner obstáculos en la vida de los familiares de nuestro hermano para que ellos se vean tal vez en alguna dificultad, para que volteen su rostro y busquen a Dios, ¿verdad? Y bueno, ahora ya dependerán nada más de ellos, ¿verdad? Porque Dios pues no nos hace a fuerzas, ¿verdad? Dios no nos obliga, no somos robots, ¿verdad? Todos tenemos el poder de decidir lo que nosotros querramos hacer. Si queremos seguir a Cristo o seguir nuestra vida como nosotros querramos hacerla, ¿verdad? Pero Él cumple su promesa, ¿verdad? Enviando a estos mensajeros y poniendo obstáculos en sus vidas, ¿verdad? Para que ellos busquen su rostro. Y bueno, nosotros hemos sido testigos de cómo el Señor de alguna manera está trabajando en la vida de su familia, porque en algún momento ellos también hace tiempo atrás vinieron también un día, ¿verdad?, a escuchar palabra de Dios, y sé que ahí está el Señor trabajando. Y fíjese, hace unas como 2 o 3 semanas, no recuerdo, también falleció un familiar. Yo no conocía a este familiar. Era un primo que yo no lo conocía el nombre, pero a él físicamente pues yo no lo conocía, ¿verdad? Y bueno, pues me hablaron, porque parece pues que se dieron a la tarea de hablarle a todos los familiares para que supieran que había fallecido.
Y ese fue un domingo en la tarde y me dijeron que pues hasta el otro día iban a entregarles el cuerpo y que como a eso de las 12 lo iban a velar, ¿no? En un cierto lugar. Y bueno, ya en la noche, pues sí estaba un poco así, como agüitadillo, porque digo, híjole, pues este primo, pues se fue sin conocer a Cristo, ¿verdad? Y pues decía, bueno, Señor, pues ya no te puedo pedir por él, pero te pido por su familia, ¿verdad? Ten misericordia de sus familiares, pues de alguna manera envía a tus siervos, ¿verdad? Y bueno, en fin, pues así me quedé con esa, pues digamos, preocupación allí. Y al día siguiente, bueno, me acompañó mi mamá, y fuimos al velorio. Y cuando llegamos, pues ahí estaban, como es costumbre, ¿verdad? Pues estaban ahí, estaban rezando y pues nosotros nada más nos arrimamos a la orillita, ahí nos sentamos, esperando a que terminaran de rezar. Y mientras ellos rezaban, igual pues yo estaba orando por estas personas, ¿verdad? Pues, que de alguna manera el Señor pues tocara sus corazones o que enviara gente, ¿verdad? Para que les hablara su palabra. Porque pues igual, en algún tiempo pues nosotros también estábamos igual que ellos, ¿verdad? Y bueno, ya cuando terminaron nos levantamos y le digo a mi mamá, pues vamos a verlo, pues por lo menos para saber cómo era. Ya nos asomamos a verlo y ya lo vimos y le digo, bueno, pues no conocemos a nadie aquí, no está ningún familiar conocido y estaba como más bien la familia de parte de su esposa, ¿verdad? Toda la familia de allá, pero yo no conocía a nadie. Entonces, pues ya íbamos para afuera y ya mi mamá siempre se arrimó y le preguntó ahí unas muchachitas que quién era el familiar. Y ya pues de ellas dijeron, no, pues nosotros somos sus hijas. Y ya nos quedamos ahí platicando con ellas y a darles consuelo. Y pues mi mamá empezó ahí a evangelizarlas. Y en lo que estaba evangelizándolas, y luego ya de pronto una como que con cara de alegría le dice, ¿usted es cristiana? Y luego ya pues dice mi mamá, sí, dice, ay, mi mamá es cristiana. Y empezó a decirle, y fíjese que mi papá recibió a Cristo antes de morir. Y híjole, no, en ese momento me quebré, la verdad, porque dije, híjole, padre, ¿cómo eres bueno, la verdad? Me emocioné en ese ratito, ¿verdad? Y sí, de pronto se me, ay, conté. Con razón no me oía. Pedro, un escalador de montañismo, ¿verdad? Sufría graves dificultades en su solitario ascenso, ¿verdad? Sobre una cumbre que él estaba escalando. Dice que el tiempo se había complicado mucho. Dice que todo estaba poniéndose muy oscuro y la nieve caía sin cesar. Y una enorme cortina blanca apenas dejaba ver más allá de un palmo, o sea que estaba tanta neblina que había que no se veía prácticamente nada, ¿verdad? De pronto, Pedro, ¡pum!, resbaló y se precipitó en el vacío. Solo la cuerda que traía de escalada propició que el deportista quedara colgado. Hacía mucho frío y con gran susto en el cuerpo, Pedro suplicaba una y otra vez, Dios mío, sálvame. Poco tiempo había transcurrido cuando escuchó una voz potente que le decía, corta la cuerda. Pero el escalador pensaba para sí, sí, corta la cuerda, ¿cómo no? Si ni que estuviera tan loco. Aguantaré hasta que amanezca. La voz insistía, Pedro, corta la cuerda.
una y otra vez, córtala, hasta que el alpinista dejó de escuchar. Recién había amanecido cuando unos montañistas que emprendieron una subida, en un día que se anunciaba frío pero soleado, encontraron al escalador colgado, sujetado su arnés por la cuerda de seguridad. Pedro había fallecido congelado y colgado de la soga a medio metro del suelo. 50 centímetros era todo el salto que se le pedía. Wow. Pedro no tuvo confianza a la voz que le decía que cortara la cuerda y finalmente falleció aferrado a lo único que le tenía confianza, que era su cuerda. ¿Se acuerdan del pasaje, aquel pasaje donde el Señor Jesús se duerme en la barca, verdad? Y de pronto se desata una tormenta mientras él dormía. Vamos al pasaje en cuestión en Mateo 8:23. Mateo 8:23. Vamos a leer la versión del lenguaje actual. Dice así: Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Y bueno, ya no vamos a continuar la lectura, pero aquí podemos ver lo poco que los apóstoles conocían a nuestro Señor Jesucristo. Y en contraste, también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, quien confiaba plenamente en su Padre, ¿verdad? Por eso Él podía estar tranquilo, dormido, ni cuenta se daba de que la barca estaba para allá y para acá. Él estaba bien tranquilo, dormido ahí. ¿Por qué? Porque Él sabía que su Padre le guardaba. Muchas de las veces nosotros nos comportamos como los discípulos, todos temerosos, o como el alpinista, que estamos tan preocupados por las circunstancias que nos rodean que no escuchamos la voz de Dios. Así como Moisés, ¿verdad? ¿Se acuerdan en aquella situación en donde que tenía sed el pueblo de Israel y estaban renegando? Y entonces Moisés fue a orar, ¿verdad? A pedirle a Dios y el Señor le dijo, ¿verdad? Que tocara la roca con la vara, pero estaba tan molesto Moisés y tan enfadado del pueblo de Israel que estaban nomás renegando, que él agarró y golpeó la roca 2 veces, ¿verdad? Y pues de eso le pasó porque no escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Todo el enfado ese que traía, el enojo, lo hizo que se cegara. Y bueno, al final del tiempo, Moisés se dejó llevar por las circunstancias, por las emociones, al grado que pues en lugar de hablarle a la roca, como el Señor le había dicho, la golpeó. Y por no escuchar la voz de Dios, tuvo que sufrir las consecuencias. Y si recordamos, él no pudo entrar a la tierra prometida. Él murió antes de tiempo, así como el alpinista, ¿verdad? Que no quiso escuchar al que le decía que cortara la cuerda, ¿verdad? No quiso escuchar la instrucción de Dios. Mi hermano, que las circunstancias no nos impidan escuchar la voz de Dios al grado de dejar de confiar en su poder. Acompáñame a leer Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Se lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice la palabra: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. En medio de los problemas, mis hermanos, Dios prueba nuestra fe, Dios prueba la confianza que nosotros le tenemos a Él.
Muchos piensan que lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, son puros cuentos y puras fábulas, ¿verdad? Y por eso la mayoría de la gente cree que lo que está en el libro de Apocalipsis jamás se va a cumplir, ¿verdad? Dicen, no, pues son puros cuentos, puras leyendas. Pero nosotros conocemos, porque hemos estudiado, ¿verdad?, que hay evidencias concretas de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdadero. Y por esas evidencias nosotros confiamos en que lo que falta por cumplirse en la Biblia se va a cumplir, mi hermano. Acompáñeme a leer Segunda de Pedro 3, del versículo 9 y 10. Segunda de Pedro 3, 9 y 10, en traducción viviente, dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, no, como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Mis hermanos, quiero terminar con la pregunta que hice al comienzo. ¿En quién estás depositando tu confianza? ¿Confías más en tu trabajo? ¿O tal vez confías en que tu esposo te va a ayudar o tu esposa te va a ayudar? ¿O confías en que tus hijos te van a ayudar? ¿O tal vez estás confiando en que tienes muchos ceros en la cuenta del banco? Si ese es el caso, mi hermano, ten cuidado. No sea que termines como Pedro, que no confió en la voz que le decía que cortara la cuerda, porque estaba a tan solo medio metro del suelo. ¿A qué distancia estás tú, mi hermano? Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque el día de hoy hemos aprendido que tú eres el único digno de nuestra confianza, mi Señor bendito. Tú lo has demostrado en tu palabra, Señor, durante miles de años, mi Señor. Has demostrado, Padre, que tú eres digno de confianza y has cumplido cada una de las promesas que tú hiciste en tu palabra, mi Señor. Podemos confiar en todo lo que prometiste en tu palabra, mi Señor, porque todo lo has prometido, todo lo has cumplido, mi Señor. Tal vez aquí hay alguien que esté quizás pasando alguna enfermedad y lo está haciendo dudar, mi Señor. O quizás está alguna persona que está batallando con, qué sé yo, algún vicio, algún problema, falta de empleo. No lo sé, mi Señor, tú lo sabes todo, Padre. Pero lo que sí sabemos es que solamente en ti podemos confiar, mi Señor. Tu palabra dice que busquemos primero tu reino y tu justicia y que todas las demás cosas nos serán añadidas, mi Señor. Y como veníamos alabando el día de hoy, en ti siempre confiaremos. Y también te dijimos, en Cristo estamos seguros, mi Señor. Y eso es verdad, en ti estamos seguros, mi Señor, porque tú has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y por esa confianza que inspira, Señor, y que podemos depositar en ti, mi Señor. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que la gloria y la honra es para el Señor.